Bueno, entonces voy a pincelar algunas ideas, ¿no? El texto que yo presenté, pues es el resultado ¿no? de un tiempo de investigación relativamente, ¿no? O sea, ¿no? Que empezó justo cuando yo empecé a estudiar la cuestión de la colonialidad del poder, y se trata de pensar, ¿no? Que existen, ¿no? A nivel humano, justo 4 elementos principales que caracterizarían el patrón de poder, ¿no? Global, contemporáneo, que sería pues ¿no? El carácter colonial, el carácter capitalista, el carácter eurocéntrico y el carácter moderno. Y las feministas en general, y bueno, yo con ellas, hemos añadido el carácter patriarcal o heteropatriarcal, ¿no? Entendiendo que, ¿no? Que a lo largo de todos estos 500 años ha habido una política específica de género, ¿no? Y que es patriarcal porque ella tiende a acentuar los elementos patriarcales de la sociedad, tiende a expandir, ¿no? las jerarquías de género en la mayoría de los pueblos con los cuales se encuentra el patrón de poder, ¿no? En los diferentes momentos y en los diferentes espacios históricos, geográficos. Este patrón, ¿no? Este elemento patriarcal, ¿no? del patrón de poder tiene una especificidad con respecto a los otros 4 elementos, que su antiguidad precede al patrón de poder, ¿no? Por lo menos desde nuestra perspectiva. María Lugones tiene una perspectiva diferente, pero la perspectiva de Rita Segato y la perspectiva de otras feministas y la mía nos lleva a creer que el patrón, ¿no? que el elemento patriarcal precede al patrón de poder y tiene una historia muy amplia, una historia que puede ser considerada como tan antigua como la historia de nuestra especie, pero también puede ser, tiene por lo menos cerca de 12.000 años, ¿no? Que es, ¿no? Más o menos cuando termina la última era glacial, y que, digamos, los pueblos logran, pues, reducir el carácter nómade de las comunidades y nos tornamos pueblos pues más sedentarios, o la mayoría de los pueblos humanos se vuelven más sedentarios, se tiene una relación más suave, con un territorio más benéfico para la humanidad. Y en estos momentos hay indicios claros, ¿no? de una división de género y de una franquización, ¿no? de una prioridad hacia los guerreros, sobre todo con relación hacia las mujeres. Y ello es algo ¿no? que la antropología, pero también viajeros, ¿no? Comerciantes, curas han estado relatando, ¿no? A partir de una mirada obviamente occidental y sesgada, han estado relatando en sus viajes que existe, ¿no? A lo largo y ancho de la humanidad una diferenciación de género muy clara en la mayoría de los pueblos, y que esa diferenciación suele venir acompañada de una jerarquía que favorece a los hombres con respecto a las mujeres. Y que todo eso, ¿no? Si pensamos, entonces tenemos 12.000 años de historia alrededor de todo el globo, en el cual el elemento patriarcal, ¿no? O eso que podemos llamar a día de hoy como el elemento patriarcal, ha venido cultivándose y ha venido acentuándose, y por lo tanto tiene una capilaridad, ¿no? O sea, una capacidad de adentrarse en cada una de nuestras relaciones humanas, los espacios más íntimos de las relaciones humanas, tanto a nivel intersubjetivo, ¿no? A nivel mítico, a nivel simbólico, como también a nivel de las prácticas sociales y de nuestra relación de trabajo, de transformación del mundo, ¿no? La división sexual del trabajo está documentada en todos los pueblos conocidos de diferentes maneras, ¿no? Y usualmente los hombres tienen una mayor preponderancia sobre aquellas actividades de mayor
estatus en sus pueblos y también una preponderancia sobre el predominio de la tecnología. ¿No? Normalmente los hombres se ocupan de aquellos trabajos que tienen una mayor tecnología disponible y también se ocupan del uso de las armas, sea para hacer la caza, sea para hacer la guerra y la pesca. ¿No? Entonces, las mujeres quedan normalmente frente a actividades que se encuentran que tienen un menor nivel de tecnificación en sus actividades, ¿no? Entonces, todo ello lleva a un claro predominio masculino que, sin embargo, ¿no? Y ahí es lo que yo quería relatar, este predominio masculino no se manifiesta de las mismas formas, sino se manifiesta siempre de una manera rígida y autoritaria. Por lo general, no por lo general, pero en muchos pueblos conocidos, las mujeres tienen una serie de elementos que les permiten contrarrestar este mayor poder masculino, ¿no? El estatus de las mujeres en las sociedades son estatus, pues, en segundo lugar, a los hombres, pero un estatus que tenía una ontología propia, que tiene una politicidad propia y tiene, por lo tanto, la capacidad de imponer su perspectiva al conjunto de lo social. Y por lo tanto, digamos, hay una suerte de relación, como diríamos, pues no igual, ¿no? O sea, no equitativa tampoco, pero hay una suerte digamos, de estabilidad de la situación desigual, de estabilidad en la cual las mujeres mantienen una relativa autonomía sobre sí y sobre el conjunto del pueblo al que pertenecen. Y sin embargo, digamos, con la intrusión del patrón de poder colonial capitalista, vemos emerge una tendencia a expandir, ¿no? De manera arbitraria el poder de los hombres, ¿no? Y esto es algo extremadamente negativo en muchos sentidos. Es negativo para las mujeres, por supuesto, que pierden, ¿no? Estos espacios que tenían para hacer valer su voz. Es negativo para el conjunto de la comunidad, porque las comunidades pierden autonomía para tomar sus decisiones, ¿no? Y finalmente es extremadamente negativo también para los hombres, porque los hombres se adhieren a un modelo de masculinidad que requiere una afirmación continua de sus potencias y normalmente de sus potencias más empobrecidas, la potencia asociada al uso de la violencia y la potencia asociada a una sexualidad banalizada, meramente corporal. Y sobre todo, digamos, todo esto dentro de un horizonte, ¿no? Que es lo que trabaja muy bien Gilda Segato, dentro de un horizonte en el que importan solo los demás hombres, ¿no? O sea, lo que importa es menos una relación con las mujeres, una relación democrática con las gentes, sino que la expresión de potencia que un hombre exprese sea reconocida por parte de otros hombres. Entonces, en general, es un proceso de empobrecimiento muy grande. Y ahí entra una cuestión curiosa, porque esto ha sido sobre todo algo que se ha buscado, o sea, han habido políticas coloniales, ¿no? Políticas coloniales que han buscado establecer en los hombres colonizados esta subjetividad extremadamente masculina, ¿no? Que el feminismo negro en Estados Unidos ha denominado hipermasculina, ¿no? Esta asociación muy fuerte con lo masculino, ¿no? Con este masculino empobrecido de vigor sexual y vigor de fuerza física, es extremadamente destructiva para los propios hombres y para las comunidades, e implica, por lo tanto, una estrategia de dominación de los pueblos y de las comunidades.
forma los pueblos racializados como blancos, ¿no? Los pueblos en Europa o los pueblos, ¿no? de los agentes blancos emblanquecidos colonizadores en las Américas y en el resto del mundo quedaban de alguna forma protegidos frente a esa hipermasculinización porque les eran dotados, ¿no? O sea, se les eran entregados a estos hombres una serie de ventajas materiales que permitían que ellos pudieran tener una vida más integral, ¿no? En la cual no tuvieran de manera recurrente que estar representando una masculinidad exacerbada. Entonces, la figura del padre de familia es una figura simbólica, por supuesto, ¿no? La idea simbólica, pero también material, ¿no? Se crearon para los hombres europeos y emblanquecidos a lo largo del mundo las condiciones materiales para que se tuvieran una familia nuclear, ¿no? O sea, tenían unos sueldos que eran considerados sueldos familiares que superaban 5 veces a los sueldos que pudieran alcanzar las mujeres. Había una red de educación y de salud que permitía que los hombres tuvieran ¿no? un respaldo de la sociedad para cuidar a su familia, y esto generaba, si se quiere, una suerte de bienestar, ¿no? a los hombres racializados como blancos. Pero esto en las últimas décadas se viene rompiendo poco a poco, ¿no? O sea, el pacto capitalista que se tenía, ¿no? El pacto patriarcal capitalista que existía entre los dueños del poder y los trabajadores europeos se rompe, ¿no? O sea, no hay ya por parte de los industriales y del Estado una necesidad de apoyar al hombre trabajador en sus procesos de reconstitución, ¿no? de reproducción de su vida y de la vida de su familia. Entonces, es retirado el estado de bienestar. El estado de bienestar no se es retirado progresivamente en todos los estados emblanquecidos y sobre todo, ¿no? El capitalismo requiere, ¿no? A día de hoy, ¿no? Con los problemas que tiene el capital para reproducirse a sí mismo, para expandir ¿no? De acuerdo con la velocidad con la que se venía haciendo la necesidad de encontrar nuevos mercados, nuevas formas de explotación y de enriquecimiento, lleva a que la subjetividad, también en Europa, también entre las élites, sea una subjetividad extremadamente agresiva, ¿no? Es necesario que las gentes se apliquen a sí mismos, apliquen el mínimo de seguridad que puedan tener para alcanzar formas de lograr nuevas fuentes de riqueza, ¿no? Y esto lleva a que las personas de manera continua pues vivan, digamos, o que sean favorecidas aquellas personas que se vuelvan más agresivas. Aún si esta agresividad genera una mayor destrucción para sí misma, ¿no? El caso más evidente, por ejemplo, es el de la derecha brasileña, ¿no? A día de hoy. La derecha brasileña, pues, no, o sea, no, hasta la década del 90, ¿no? El gran partido de derecha de Brasil fue el partido de Fernando Henrique Cardoso, el PSDB, que era pues una derecha liberal, ¿no? Que aplicó el neoliberalismo, las privatizaciones, todo en Brasil, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, el Partido de Trabajadores con Lula en realidad aplicó este programa de la derecha tradicional brasileña, pero lo aplicó de una manera, ¿no? Con el conocimiento, con las ganas, ¿no? Disculpa, Danilo, disculpa que te interrumpa. ¿Escuchas? Pues que tiene la izquierda, ¿no? Aplicó el proceso neoliberal, pero de una forma mucho más distributiva, ¿no? Encontrando espacios para que las gentes pobres tuvieran un espacio para vivir, etcétera, etcétera. Y frente a esto, la derecha tradicional brasileña quedó sin alternativas, porque su propio programa estaba siendo establecido por la izquierda de una manera muy superior a como la derecha lograba establecerlo. Entonces, su única hipótesis fue que se arriesgase, ¿no? Se arriesgó a
asociándose a los poderes más conservadores de la sociedad, ¿no? Se arriesgó creando, ¿no? Este mecanismo, ¿no? Este mecanismo que hoy día tiene a Lula en la cárcel y que el mecanismo que llevó al golpe de Estado contra Dilma Rousseff, pero sin embargo, para lograr esto, ¿no? Para lograr esta nueva izquierda, la derecha brasileña tradicional, liberal, terminó destruyéndose a sí misma, ¿no? O sea, se volvieron extremadamente agresivos y esa agresividad pues fue desplazada por otros grupos agresivos, ¿no? Que vienen de los militares y que vienen de las iglesias evangélicas, ¿no? Entonces, la derecha brasileña, pues justamente por hipermasculinizarse, ¿no? Pues no hubiera otra forma de afirmar por sí misma que no pueda destruir, ¿no? Que no pueda ser extremadamente agresiva, terminó por destruir el cielo, pero terminó también por destruir las propias bases de la democracia brasileña y con eso terminó por destruirse a sí mismos, ¿no? Y entonces ahora pues estamos en esta situación en la que estamos. Entonces, la idea es, o sea, la idea de una hipermasculinidad es esta idea, ¿no? De que aquello, ¿no? Aquella forma de ser hombre extremadamente agresiva, que era dedicada, ¿no? Que era que buscaba que los indígenas y los pueblos negros se apropiaran de esta forma extremadamente agresiva, terminó por siendo también apropiada por parte de las élites blancas en Brasil, lo que está llevando a su destrucción. No, bueno, era básicamente eso lo que quería decir. Muchas gracias. Disculpa por extenderme por 15 minutos. Gracias. Y quisiera simplemente en estos 10 minutos explicar la idea fundamental de esto, porque pues normalmente cuando se habla de derechos humanos, pues se habla de un concepto que pues desde el análisis de la colonialidad del poder tiene una alta carga de una colonialidad de la subjetividad, ¿no? Finalmente, cuando hablamos de derechos humanos, pues hablamos de entrada en un instrumento moderno. Este es un discurso que podemos rastrear, digamos, sus orígenes a partir del siglo XVI. Tradicionalmente, cuando se habla de derechos humanos, se habla más bien de la versión ilustrada de los derechos humanos, es decir, del producto o del discurso político-jurídico que se genera a partir de las revoluciones burguesas. Pero, digamos, podemos rastrear, y si seguimos un poco también esto que propone el pensamiento descolonial, de no ubicar la modernidad en la ilustración, sino ubicar el inicio de la modernidad dentro del proceso moderno colonial, desde el siglo XVI, desde la creación de este sistema moderno colonial capitalista. Ahí podemos también encontrar los inicios de los derechos humanos o de este discurso político-jurídico de derechos humanos. Desde inicios de la modernidad podemos encontrar esa tensión de cómo comprender los derechos humanos. Yo normalmente pongo, por ejemplo, la concepción del discurso de los derechos humanos en un Francisco de Vitoria, que habla, por ejemplo, del jus communicationis, es decir, del derecho de comunicación, del derecho de tránsito, como un derecho universal, pero la versión en Francisco de Vitoria es una versión altamente colonial, porque finalmente ese derecho de comunicación es el título justo que va a defender Vitoria para la conquista, ¿no? Es decir, como los indígenas se opusieron a que los españoles transitaran libremente en estas tierras, ahí se genera digamos, una violación a un derecho universal que justifica de alguna manera la reacción española y la conquista. En cambio, Bartolomé Las Casas hace una crítica a esta postura de Vitoria diciendo que si eso lo vemos desde la diferencia colonial, no lo dicen esas palabras, si lo vemos desde otra perspectiva, encontraríamos que los españoles no aceptarían, por ejemplo, que el rey de Francia entrara a sus territorios sin resistencia, ¿no? De alguna manera, Bartolomé Las Casas lo que hace ver es que lo que ejercían los indígenas, los pueblos originarios, no era una violación a un derecho universal, sino más bien el ejercicio de un derecho de resistencia ante una invasión, ¿no? Es decir, ahí lo que vemos en ese mismo inicio del discurso de los derechos, pues es una tensión entre ver los derechos como una herramienta colonial, ¿no? Y ver los derechos desde otra perspectiva
que es la de Bartolomé Las Casas y que podemos encontrar ahí con muchos autores como Gomán Puma de Ayala y otros tantos, ¿no? Bueno, final de cuentas, en el discurso de los derechos humanos, el que acabó dominando, el que ganó, fue el Ilustrado, ¿no? Que tiene una gran carga de colonialidad de la subjetividad, del poder y del saber. Porque finalmente ese discurso de los derechos humanos que ha dominado hasta el día de hoy, pues tiene que ver con una concepción muy concreta de lo que es la subjetividad política, ¿no? Que es básicamente el sujeto político es el sujeto referido al Estado-Nación, ¿no? Entonces ahí está claramente una función de la colonialidad del poder, porque se concibe el ejercicio del poder solo desde la concepción del Estado-Nación. Y por lo tanto, la subjetividad política que se impone como colonialidad del ser es el ciudadano moderno, ¿no? El ciudadano moderno desde una ética individual, ¿no? Y las relaciones sociales que se construyen en ese espacio político, pues son las relaciones sociales del individualismo ilustrado. Mi libertad termina donde comienza la libertad del otro, ¿no? Entonces, la sociedad como una sociedad atomizada de individuos. Y finalmente también se reconoce la pluralidad, pero una pluralidad desde individuos dentro de ese Estado-Nación. Por lo tanto, normalmente los derechos humanos en el discurso ilustrado conviven muy bien con la pluralidad política, o más bien insisten en que tiene que haber pluralidad política, pero se les complica mucho, por ejemplo, la pluralidad cultural, ¿no? Porque finalmente eso ya rompe el esquema tradicional de los derechos humanos. Y también hay una colonialidad en el sentido de que el discurso de derechos humanos impone una comprensión muy clara de cuáles son las mediaciones, tanto simbólicas como institucionales, digamos, de la subjetividad política, ¿no? En ese sentido, habría que ver que, por ejemplo, el discurso de los derechos humanos, aún digamos, el discurso internacional de los derechos humanos, tiene una gran carga de colonialidad, tanto del ser, del poder y del saber, ¿no? Del ser, en el sentido de que, como ya decíamos, el de los derechos humanos tiene una gran carga de la subjetividad moderna, ¿no? Es decir, si alguien quiere disfrutar de los derechos humanos según el esquema, por ejemplo, hasta del marco internacional de los derechos humanos, pues tiene que asumir la subjetividad política de la modernidad, es decir, constituirse como ciudadano de un Estado moderno. Tiene mucho de colonialidad del poder porque el poder se ejerce forzosamente bajo las categorías del Estado-Nación, ¿no? La comprensión del poder es una comprensión de una relación entre Estado-Nación con individuos. Y hay una alta colonialidad del saber porque basta leer los instrumentos de derechos humanos y vamos a encontrar que todo está desde el conocimiento moderno occidental, ¿no? Un ejemplo bien claro, por ejemplo, es los instrumentos de derechos humanos al medio ambiente sano. Bastaría analizar todos esos instrumentos o protocolos sobre el cuidado o la protección al medio ambiente y vamos a encontrar siempre una racionalidad moderna, una racionalidad científica. Nunca vamos a encontrar documentos que estén hablando, por ejemplo, de los saberes indígenas o de otras culturas de cómo cuidar la naturaleza, ¿no? Al grado que normalmente los mecanismos de cuidado a la naturaleza, según estos tratados internacionales, pues suelen ser la lógica de mercantilizar la naturaleza, es decir, utilizar la naturaleza como una mercancía que aparte es cuantificable económicamente y que entonces hay que poner multas, hay que hacer cuentas sobre la huella verde y finalmente lo que hace es convertir a la naturaleza como una mercancía más del mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente es el saber occidental o la ciencia occidental la que tiene voz ahí. Pero nunca vamos a encontrar experiencias indígenas, el buen vivir, etcétera, etcétera, traducido en esos documentos de derechos humanos. Bueno, ¿qué hemos hecho un poco en la maestría de derechos humanos para, digamos, no caer en este factor de la colonialidad de los derechos humanos? Pues hemos creído que habría que replantear el fundamento de los derechos humanos para que el fundamento no quede encerrado en estas dimensiones de la colonialidad, ¿no? Es decir, en esta subjetividad moderna con todo lo que trae como consecuencia. Y lo que hemos insistido es en tomar algunos conceptos, sobre todo de la filosofía de la liberación, la que está más cercana al pensamiento descolonial,
Y hemos hablado que entonces los derechos humanos se tendrían que entender desde tres principios: el principio de la materialidad, de la formalidad y de la facticidad, que una de las consecuencias principales es que los derechos humanos dejan de entenderse como unos valores universales, ¿no? Y se entienden más bien como procesos de resistencia, procesos, digamos, de lucha en contra de situaciones que le niegan a los colectivos, a las comunidades, las condiciones para la producción y reproducción de su vida, ¿no? Digamos, esta fundamentación, que no me da tiempo mucho de hablar de ella, lo que nos permite es, digamos, permitir entender los derechos humanos no como unos conceptos acabados que tienen una función de colonialidad, sino como procesos de resistencia, ¿no? Lo que nos permite darle una base teórica a los derechos humanos para permitir, primero, la descolonialidad de los derechos humanos, la interculturalidad de los derechos humanos, y también, digamos, incorporar dentro de los derechos humanos una ecología de los saberes, una justicia epistemológica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los derechos humanos no tanto como algo acabado, dice un autor, no tanto como una ontología de la presencia, sino como una ontología de la potencia, donde las diversas subjetividades, aún y sobre todo esas subjetividades que han sido negadas por los procesos de colonialidad, puedan iniciar procesos de lucha y desde sus propios saberes construir el contenido de derechos humanos. Y termino con esta última cosa. ¿Por qué ese interés de descolonizar derechos humanos? Porque lo que observamos en la realidad es que muchos grupos sociales, comunidades, grupos indígenas, campesinos, reincorporan dentro de sus luchas el discurso de los derechos humanos. Y entonces ahí lo que hay es un divorcio entre cómo estas comunidades, estos grupos indígenas, estos pueblos utilizan el discurso de los derechos humanos dentro de sus luchas con la teoría de los derechos humanos, ¿no? La teoría de los derechos humanos sigue encerrada en un discurso muy colonial y la práctica lo que hace es más bien comenzar o ha ido descolonizando los derechos humanos. Lo que hemos intentado es más bien ir generando una teoría de derechos humanos que case más, que sea más coherente con estas prácticas descolonizadoras de derechos humanos. Audio. Bueno, lo que yo he tratado de explorar parte de un trabajo que hice primero para la maestría y después de otros estudios que he tratado de ir desarrollando en torno a la fotografía en el espacio andino a principios del siglo XX, casi la primera mitad del siglo XX. Y poco a poco, conforme me fui entrando en este tema, empecé a descubrir algunas particularidades que llamaron mi atención. Una de ellas era el predominio de un criterio, sobre todo estético formal, carente de una base social, digamos, de por medio, un análisis social, y ello a lo que derivaba también era a una ausencia de, o un vacío en el tema histórico. Las fotos, las imágenes, muchas veces tienden a tomarse en una lectura que desconoce el contexto histórico en el cual realmente fueron tomadas y se les dieron sentido, y se les asume como, en ese sentido, como un texto ahistórico. Y esto lo que me planteó fue tratar de regresar a mirar la experiencia de la fotografía y partiendo de la idea que la mirada es una construcción social. Y cuando uno ve algunos estudios, sobre todo occidentales, uno puede encontrar que la fotografía participa en el desarrollo de esa construcción social de lo que vendría a ser una mirada moderna. Sin embargo, cuando uno luego también explora los momentos de lo que podría ser la gestación de la fotografía en América Latina, en muchos países, uno puede contrastar que los procesos son completamente distintos. La fotografía como aparato, como práctica social en todo caso, tiene un origen en base a todo un largo proceso en la época moderna en Occidente, que se van desarrollando distintos aparatos alrededor de la experimentación de la que es la mirada,
el modo de ver exactamente cartesiano en su primacía, pero con una serie de fallos, de aciertos y errores en el camino, y bueno, una amplia variedad de discusiones teóricas, filosóficas, alrededor de lo que es esta experiencia, lo que tiene que ver con la cuestión biológica y social de por medio, y nada de ello hay en América Latina. Entonces, yo lo que llegué a ver es que más allá de la importación de la cámara, si pensamos las cosas como una experiencia histórica, la fotografía como experiencia histórica tiene un desarrollo totalmente distinto en América Latina, carente de todo lo que uno puede leer en los textos de la teoría occidental, europea, norteamericana en general. Y lo que yo llegué a toparme es que el inicio, es más, lo que yo llegué a ver es que incluso las primeras noticias en los archivos periodísticos, cuando se narra el descubrimiento de la fotografía, son muy antiguas. La descripción incluso técnica que vendría a ser el gran descubrimiento, el gran aporte de la fotografía, ni siquiera es narrado o es narrado de forma incorrecta, porque no existe todo el proceso que hay en esos países para llegar a este tipo de desarrollo. Y lo que más bien aparece con mayor solidez es que los primeros fotógrafos, los primeros usos de la fotografía, los primeros acercamientos de la gente a lo que es una imagen fotográfica, están vinculados con el hecho de la documentación. Básicamente son expediciones que traen los aparatos fotográficos para sustituir lo que vendría a ser el antiguo registro a través del grabado. Y esto me da la relación que, a diferencia de Europa, donde la fotografía tiene que ver con toda una serie de debates alrededor de esta cuestión del ver, etcétera, aquí tiene una mirada más pragmática desde el hecho de la documentación y esta experiencia. Entonces yo empecé a inspeccionar, a profundizar más en ese alrededor. Me centré mucho primero en el libro de María Prat, pero luego vi otros casos como el de el Fray Juan de Santa Gertrudis, que está sus memorias y todo su trabajo recopilado en Colombia, publicado, y vi que en esta relación documental que vendría a ser el principio de la fotografía en nuestra región, se desarrolla justamente en base a una experiencia completamente colonial, tanto en la forma de conocer, en la forma de, en la racionalidad que está detrás de esta forma de conocer, en la experiencia de la expansión justo del capital, en la relación que hay con la relación de las personas, los cuerpos, culturas en general. Entonces, lo que yo quise profundizar es que la colonialidad del poder también tiene una expresión en la fotografía en nuestra región, y ella participa de esta, y es parte de la construcción social de una mirada moderna latinoamericana, donde ese es el lugar que empieza a tener la imagen de la fotografía. Entonces, lo que después estoy viendo es, me empecé a dar cuenta que hice una contralectura de lo que otros también decían al respecto, y me di cuenta que en la base de muchos estudios sobre las fotos de América Latina parte de una idea de identidad, desde una lectura muy multicultural, progresista, y lo que yo trato de proponer es que deberíamos de, si reconocemos esta experiencia de la fotografía y de la colonialidad del poder, deberíamos centrar el trabajo en la cuestión del poder en sí mismo, y cómo el poder media en la fotografía. Y ahí vienen dos temas importantes. Si partimos de restituir la fotografía desde la colonialidad del poder y la modernidad, entonces el principio de legitimidad histórica y estructural que nos sugiere Aníbal Quijano toma una fuerza y una preponderancia que no debería de pasar desapercibida y que ha pasado. Por eso es que a contrapelo de la crítica que hace Berger a Susan Sontag sobre una lectura lineal de la imagen, y que él piensa en una lectura radial, yo trato de pensar en cómo entender una imagen desde una heterogeneidad histórica y estructural. Y esto me lleva a, bueno, comprender también que cuando hablo de la fotografía, estoy hablando de su producción, su circulación y su consumo, el eje completo. En ese sentido, por ejemplo,
demasiado, que no estoy seguro cuánto voy el tiempo, en el tema de la producción es clave reflexionar no solo en cómo mira esto en la representación que hay a través de la imagen fotográfica, sino también en cómo el contexto social en el cual se cruzan las distintas relaciones de poder, del cual participa el fotógrafo, también le está imprimiendo un límite a, bueno, empecemos por un límite a la imagen que él va a registrar. Y cuando uno pueda analizar la composición de las imágenes, se va a dar cuenta que no solamente hay una intención de lo que se desea registrar, sino que también esa intención ya está filtrada por estas relaciones de poder previas. Y lo mismo va a suceder cuando la imagen entra en circulación y cuando entra en su consumo. Entonces, yo lo que propongo es justamente entrar a explorar todas estas relaciones desde la centralidad que tiene el poder en la forma de estructurar la sociedad y de concebir la fotografía como un elemento social, como una cuestión social y no solo como un aparato o no solo como una imagen fotográfica de registro, sino taladrar esa idea de registro para ver todo lo que hay o todo lo que nosotros asumimos neutralmente detrás de ella, ¿no? Que es la primera parte que he tratado de explicar a través de la cuestión de la documentación. Ahora, lo que sí me queda también claro es que si bien existe esta nueva experiencia moderna, colonial, en la cual participa la fotografía y cómo esta llega, los fotógrafos no necesariamente la van a aceptar de una forma neutral. Y ahí se van a generar una serie de tensiones con los fotógrafos de principios del siglo XX, piénsese por ejemplo alguien como Martín Changi, quizás el más conocido, y tiene que en algunos casos llega a generar un margen de cuestionamiento a esta experiencia, este régimen de visión, y bueno, en otras circunstancias simplemente lo desarrolla en sí mismo, porque como planteaba Quijano, el poder no solamente es dominación y explotación, sino también es resistencia. Y esta resistencia también va a partir de las experiencias concretas de cada zona y cada región en donde la fotografía ha terminado operando. Entonces, yo creo que un mapeo, digamos, en esta lógica, reconociendo la cuestión heterogénea y su densidad histórica, de las estructuras sociales que terminan pregnándose en el quehacer fotográfico, es una ruta a explorar en la fotografía, y es un poco lo que he tratado de teorizar y desarrollar, apoyándome en lo que nos reveló Quijano y bueno, las experiencias que he venido trabajando y viendo sobre la fotografía. Hasta allí me quedaría. No sé si, bueno, después habrá una pregunta o cómo va a ser el resto de la dinámica, ¿no? Sí, al final va a haber una ronda de preguntas. Ok, listo, gracias. Bueno, la ponencia se titula La descolonialidad del espacio-tiempo desde la racionalidad relacional. Y bueno, ya hemos ahora hablado un poco sobre la colonialidad del poder, ya creo que nos queda un poquito claro, bastante claro sobre el concepto. Y bueno, nada más para aclarar cómo desde la colonialidad del poder está esta jerarquía a partir de la idea de la raza, pero cómo esta jerarquía trasciende a todos los ámbitos de la existencia social, que Quijano nos habla que tiene que ver con el trabajo, con la relación con la madre tierra, con la intersubjetividad, la subjetividad, la autoridad colectiva y con los diferentes espacios de enunciación, como el espacio-tiempo, ¿no? Entonces, a partir de la colonialidad del poder, nosotros podemos también hablar de la colonialidad del espacio-tiempo, que se evidencia a partir de, primero del espacio. El espacio implica esta explotación
el control de los diferentes espacios, pero no nada más de los espacios geográficos, sino también de otro tipo de espacios como los que ya habían hablado, como el cuerpo como territorio, de los recursos naturales, de la explotación, todo eso, ¿no? Y la colonialidad del tiempo nos habla de esta hegemonía del tiempo, de la concepción lineal del tiempo, en donde se insertan los ideales del desarrollo y progreso, de esta idea de ir como caminando hacia lo civilizado, a todas estas ideas del primer mundo y demás. Y bueno, la colonialidad del espacio-tiempo justo limita el cómo nosotros nos relacionamos con nuestro entorno, con estos espacios, pero también cómo conceptualizamos el tiempo solamente a partir de esta concepción lineal, ¿no? Bueno, la racionalidad relacional del espacio, a partir del espacio-tiempo, justo nos habla de abrir como la idea de que hay otros espacios, hay otra forma de relacionarnos con los espacios, hay otras concepciones del tiempo, y muchas veces estas concepciones del tiempo no se resumen solamente a los valores del humano, y tampoco a los valores del capital, ¿no? De lo mercantil, de lo utilitario, de lo productivo. Y la racionalidad relacional también nos habla de esta interdependencia que pues se genera cuando se concibe al humano dentro de toda la integralidad de la existencia social y no solamente como este ente o esta personalidad a partir de la cual se mide pues todo, ¿no? Incluso las necesidades o bueno, pues sí, todo. Entonces, la racionalidad relacional nos habla de interdependencia, de conexión y de vínculo. Y también nos habla acerca de este carácter sagrado que muchas veces también tienen estas otras concepciones del espacio y del tiempo y que pues ha presentado todo un proceso que Weber y otros autores como Germana nos hablan como el desencantamiento del mundo, en donde hay cada vez una racionalización mayor de la vida social, lo que implica también la fragmentación de la existencia, por ejemplo, del conocimiento, y también una desacralización, es decir, cómo las explicaciones acerca del mundo en general empiezan a perder su carácter sagrado para entonces retomar como los valores del cientificismo y demás, ¿no? En sí, bueno, esto implica una colonialidad de la vida, es decir, que todo ser vivo, pero también toda materialidad, todo lo que integra el mundo, desde los aspectos vivos hasta no vivos o inertes, son colonizados o son vistos o medidos o analizados desde los valores del capital y la utilidad, y pues sí, de la utilidad, del costo-beneficio y demás. Bueno, a partir de la colonialidad del espacio-tiempo también podemos hablar de diferentes procesos que se han gestado a lo largo de la historia. Por ejemplo, podemos hablar de la biopolítica o del biopoder del cuerpo, de cómo se han insertado estas ideas de desarrollo y progreso, de la blanquitud como paradigma civilizatorio, de cómo se han gestado, por ejemplo, estos procesos migratorios a partir de un trasfondo superracial, en donde se utiliza a la raza como una herramienta incluso colonizadora, o como, pues sí, colonizadora a partir de procesos de, no sé, como de la vía, ahorita voy a hablar sobre eso, como de la vía eugénica o a partir de la culturación, y como también hay una cosificación del tiempo, en donde el tiempo va perdiendo su carácter sagrado y se va haciendo como algo medible y algo que se pueda cosificar. Bueno, creo que es importante para hablar de la colonialidad del espacio. Yo me enfoqué mucho a la colonialidad del cuerpo, porque ya hemos hablado un poco de esto, ¿no? El cuerpo como territorio, y bueno, aquí nada más destaco, voy a tratar de ir muy rápido, como una de las experiencias de colonialidad del cuerpo se remontan
a este encuentro con otras corporeidades en donde se trata de vestir la desnudez, ¿no? Y se empiezan a generar arquetipos como el arquetipo del salvaje emplumado, justo con el objetivo de vestir la desnudez. Pero también podemos hablar de la colonialidad del cuerpo como espacio, desde esta interseccionalidad que, por ejemplo, Sandra nos hablaba, en donde no nada más está la raza, sino que también está el género. Y en donde, por ejemplo, la colonialidad de los cuerpos de las mujeres se vivencia diferente al de los hombres, ¿no? En la historia siempre se remarca la colonialidad del cuerpo del hombre a partir de la esclavitud, de estos castigos corporales y demás, pero por ejemplo en el caso de las mujeres podemos destacar el abuso sexual, ¿no? En el espacio, por ejemplo, cotidiano. O bien, en la primera imagen, justo está este espacio cotidiano que parece ser una cocina, pero no es en el único espacio en donde se gestan esta colonialidad del cuerpo, sino también está en las plantaciones, ¿no? Que es en la siguiente imagen. Respecto a lo que hablábamos de la biopolítica, del biopoder y todos esos temas, por ejemplo, tenemos el caso de la raza cósmica, que creo que sí han escuchado hablar un poco de eso. Este es un mural de Aarón Piñamora, en donde justo retrata la idea de José Vasconcelos sobre la raza cósmica, que a pesar de que quiere como trascender a la idea de raza, pues sigue siendo una idea rectora para el desarrollo de la civilización, y pues esta idea de la raza cósmica justo retrata como el mestizaje se fundamenta también en una idea racista, en donde se piensa que a partir de la unión de las diferentes razas de la humanidad, como las poblaciones negras, las poblaciones amerindias, asiáticas y blancas, generarían una nueva raza, que sería la raza de bronce, y que esto daría como un desarrollo de las razas, ¿no? Queriendo superar como el racismo que se gestó en América tras la colonización. Sin embargo, eso también implica una colonialidad del tiempo, porque pues se sustenta en esta idea de los estadios sociales, ¿no? En donde está la linealidad, y conforme se va avanzando, pues se cree que se llega o se trata de llegar a este ideal del desarrollo progreso. Bueno, respecto a las migraciones que les mencionaba, tenemos los casos de las migraciones que se gestaron en los gobiernos revolucionarios en México, como por ejemplo con el de Álvaro Obregón, en donde las políticas migratorias tenían un marcado acento racial, en donde había poblaciones o migrantes deseables, pero también había migrantes indeseados, ¿no? A partir de estereotipos que se gestaban. Híjole, me quedan 2 minutos. Y bueno, aquí es un claro ejemplo de cómo en esas épocas se gestó como toda una persecución hacia las poblaciones migrantes chinas, y cómo incluso en la caricaturalización de estas poblaciones pues se ve pues este racismo, ¿no? Incluso hasta la forma en cómo se representa habla como de estos aspectos siniestros que incluso se le dan a estas poblaciones, y que no nada más se da con las poblaciones chinas, sino que también se da con las poblaciones negras. El caso contrario, por ejemplo, están las poblaciones menonitas, que justo también en los gobiernos de Álvaro Obregón, pues se trajeron, ¿no? Se gestó como un permiso que se llama privilegio, en donde estas poblaciones se quedaron en el norte del país, en Chihuahua, justo con la idea de que iban a traer como desarrollo y iban a hacer que las tierras se volvieran fértiles, ¿no? Bueno, hablando un poco ya de la colonialidad del tiempo, Emmanuel Wallerstein nos habla de cómo la colonialidad del tiempo
se gesta a partir de la fragmentación del conocimiento y cómo esto se expresa también a través de la fisura entre el pasado y el futuro. Y como ejemplo más claro está la división entre disciplinas a partir del desarrollo de las ciencias sociales en el siglo XIX, en donde mientras que había las ciencias que iban a estudiar como esta proyección a futuro, como la política, la sociología, también estaba del otro lado la historia, que se encargaría de estudiar el pasado, ¿no? Dentro de la colonialidad del tiempo, pues es importante mencionar pues la cosificación del mismo, la cual proviene desde los tiempos griegos, en donde el tiempo comienza a gestarse como algo medible, como algo cosificado, y en donde también el humano toma distancia de todas estas visiones integradoras, en donde pues el hombre forma parte de estas proyecciones del tiempo hacia este tiempo lineal, en donde entonces el hombre es como la medida de las cosas, ¿no? Ahí nos habla Aristóteles como de cómo Aristóteles en adelante comienza a imponerse una definición donde impera la representación del tiempo como series de horas. Y bueno, esta colonialidad del tiempo no podría entenderse sin este cambio del tiempo sagrado al tiempo lineal, que no es otra cosa que como el tiempo empieza a perder esta idea de mítica, religiosa o divina, sagrada, en donde el hombre está fuertemente vinculado con los ritmos de la Tierra, con los ciclos del cosmos, para entonces convertirse a un tiempo lineal, en donde todo pueda medirse y en donde lo sagrado solamente se remite a algunos pocos espacios o a esas concepciones después de la muerte, que viene de toda esta tradición judío-cristiana. Y bueno, también esta idea del evolucionismo unilineal es parte de eso, ¿no? Sin embargo, pues hay que entender un poquito estos otros tiempos, y aquí recalco así rápidamente dos, como tiempos cíclicos. Por una parte tenemos en la primera imagen, no está allá, tenemos la idea de la palingenesia, que es una concepción de la tradición helenística, en donde se hace la mención de que el tiempo es una continua repetición de determinados eventos, y en donde hay una continua o periódica restauración del mundo. Y también dentro de la culturas latinoamericanas, pues tenemos a la cultura maya, que se caracterizan justo por esta medición del tiempo, y que incluso se les llaman los señores del tiempo. Y dentro de sus concepciones del mismo destaca cómo hay determinados momentos míticos, pues sí, míticos, icónicos, que nos hablan de una circularidad del tiempo, pero también guarda una linealidad del mismo, en donde dentro de estos ciclos hay determinadas particularidades que hacen justo que se pueda diferenciar de otros ciclos. También dentro de la colonialidad del tiempo encontramos esta aversión a la muerte, esta aversión a la fatalidad, en donde el tiempo, además de que es algo que no se tiene, nosotros siempre estamos diciendo, no hay tiempo y demás, también hay un miedo a perder el tiempo, ¿no? O esta idea a la muerte, ¿no? Entonces, yo destaco esto, por ejemplo, en los ciclos de la vida, en específico en la vejez, en donde llegar a la vejez, en lugar de ser considerado como un momento de contemplación, de convivencia intergeneracional, empieza a verse como una fatalidad o como algo a lo que no se quiere llegar. Pero también como esta concepción elimina determinados ciclos, como por ejemplo el don que se gesta durante la niñez, en donde pues estos cuidados que son generados hacia los niños después son retornados hacia la vejez, ¿no? Entonces, este miedo a la vejez, que es este miedo a llegar a esa etapa, también nos habla de este miedo a la fragilidad de la vida o a la interdependencia, en donde incluso, no sé, o sea, hay como
una idea de que la gente adulta ya no quiere depender de su familia, ¿no? Y bueno, todo esto también, todo esto también implica como una aversión o un alejamiento a una serie de cuidados o de trabajos que tienen que ver justo con la fragilidad de la vida y que regularmente son asociados a los trabajos que históricamente han hecho las mujeres, que tienen que ver justo con el honrar las vulnerabilidades, por ejemplo. Y bueno, dentro de esta colonialidad creo que también puedo destacar el género, en donde el peso de llegar a esta edad en donde la gente ya no se considera productiva recae todavía mayormente en los hombres adultos, en los que incluso se gestan como procesos de depresión, incluso de suicidio. Y bueno, dentro de la colonialidad del tiempo también tenemos esta idea, por ejemplo, de la colonialidad en los procesos vitales, en específico de las mujeres. Aquí hablo un poco del ciclo de la menstruación, en donde es este ciclo que tiene que ver con los ritmos propios no nada más de las mujeres, sino que también con los ritmos de la tierra, son medidos, son valorados solamente desde el capital, ¿no? Incluso la gente, o las chicas, mujeres que están en estos periodos de menstruación, existen una serie de creencias alrededor de ellos, en donde las mujeres se consideran como personas inestables, no aptas para trabajar, y además de eso, pues también se generan otras series de estereotipos, en donde incluso las mujeres tienen prohibido en algunas comunidades hacer determinadas tareas o estar en determinados espacios por miedo a esta como contaminación, ¿no? También dentro de este ciclo en donde en donde la menstruación pues es no solamente un proceso biológico, sino también un proceso que tiene que ver con los ritmos de la Tierra, pues se ve como cierta aversión, ¿no? Incluso a la sangre, ¿no? Por eso todas estas propagandas en donde incluso la sangre ni siquiera es pintada como roja por miedo a estas ideas de contaminación y de higiene, ¿no? Y bueno, ya nada más para resumir acerca de estas otras visiones del tiempo y del espacio desde la racionalidad relacional, pues hablo un poco de estas concepciones de la mujer, por ejemplo, desde los ciclos agrícolas, desde sus ciclos lunares que tienen que ver justo con la menstruación, y cómo estas visiones generan no nada más una experiencia para sí, para las mujeres, en donde deja de ser solamente, por ejemplo, la menstruación, un proceso puramente biológico, para ser un proceso en donde también la mujer se relaciona con los ritmos de la tierra. Incluso hay toda una serie de literatura en donde este ciclo se relaciona con las formas en que la mujer puede utilizar determinadas energías o estados emocionales, psicológicos, para su actuar en la vida cotidiana, ¿no? Dentro de estas visiones relacionales, pues también podemos enmarcar el ciclo agrícola, que en varias culturas latinoamericanas aparece, en donde el ciclo agrícola no nada más está mediado por estas ideas del capital, de lo productivo, sino que engloban toda una serie de actividades. Es decir, no nada más engloba cuándo hay que sembrar o cuándo tiene que descansar la tierra, sino también toda la organización del trabajo, como por ejemplo los días de fiesta o los días de descanso o los días para hacer determinadas actividades con la comunidad y para generar comunidad. Y bueno, para resumir, la racionalidad, ahora sí, la racionalidad relacional nos habla de cómo tenemos que prestar atención en sí a las relaciones y no tanto a estas categorizaciones jerárquicas que provienen
de tratar como de sacar los rasgos intrínsecos o esencialistas, ¿no? Sino más bien centrarnos en una continua contextualización de las relaciones, y justo la racionalidad relacional pues trata de englobar el conjunto de la existencia social como una crítica a esta fragmentación de la totalidad, y también como una forma de lucha, porque a partir de esta racionalidad pues se visibilizan otros tiempos, otros espacios. Ya habían hablado un poco de esta idea de pluriuniverso, que es un universo donde quepan muchos mundos, es decir, muchas visiones, muchas concepciones del tiempo y del espacio. Espero que haya quedado claro. Fue muy rápido, ya lo sé. Buenas tardes. Brevemente voy a tratar de hacer una síntesis sobre la ponencia que nos envió la compañera Carolina Ortiz. La ponencia se titula Universidad, Reforma Universitaria y Pluriversidad en Perú. El objetivo del trabajo de Carolina pues se centra en hacer toda una crítica a la construcción colonial de la universidad, no solo ahora, sino desde que se funda en el proceso de colonización en el siglo XVI. Y bueno, ella lo que va haciendo está como todo un recorrido histórico y político de cómo han sido también las reformas en la universidad, sobre todo se centra en la Universidad de San Marcos en Perú, y bueno, al final da como una propuesta o las pautas para empezar una propuesta de cómo llevar a la descolonización y a la pluriversidad en la universidad. Bueno, ella empieza, digamos, como su cuestionamiento, pensando dice, bueno, las mujeres, los grupos originarios, los grupos indígenas, las personas afro, siempre han venido planteando demandas que cuestionan el saber en todos los ámbitos. Y este saber claramente se ve reflejado en la universidad y no pueden dejarse de lado, y mucho menos en las ciencias sociales. Lo que ella observa es que hay una crisis en la universidad y radica en que esta tiene una mirada política, monocultural y eurocéntrica, que reproduce desde su creación el formar profesionales casi siempre de manera exclusiva que tienen anteojos euro-norteamericanos. Y que eso claramente lo podemos ver en todas y todos los que hemos estado como en la universidad. Bueno, ella expone que el orden social patriarcal moderno colonial solo entiende como la gestión y relación de la autoridad de la organización social y del saber en procesos de larga duración en Occidente. Y esta visión, que va a estar en el saber general y sobre todo en la universidad, pues siempre va a ser del hombre padre, propietario blanco, y que hoy en día se impone desde el Estado-Nación o de lo supranacional y del mercado. Algo que durante la crítica va a sumar Carolina es que si bien hay un montón de aportes que están silenciados de estos grupos que han sido negados, pues si bien por un lado pueden ser excluidos, o por otro lado, cuando se incorporan estos saberes, pues se silencia su procedencia, ¿no? Justo en esta idea del conocimiento como objetivo, que viene del sujeto objetivo. Entonces, esto más bien nos va a llevar a una cuestión de extractivismo y decadencia intelectual. Carolina rescata el pensamiento de César Germana, donde enuncia que en una exposición sobre la reforma universitaria, Germana sostiene que los orígenes de la universidad ha sido colonial porque formó a los responsables que se encargaron de imponer una perspectiva del conocer que inferioriza a los dominados. Asimismo, Edgardo Lander precisa que además de la culminación externa a nivel global sobre la vida universitaria, las amenazas internas constituyen un gran riesgo. Esto es, la sujeción del desarrollismo, el individualismo y el consumismo configuran el diseño de las estructuras curriculares. En el segundo apartado de la exposición, Carolina habla de la universidad y de los procesos coloniales,
diciendo, bueno, las universidades latinoamericanas se fundan aproximadamente en el siglo XVI, ¿no? Como la Universidad de San Marcos en el 1551, la Universidad de México en 1553. Dice que claramente antes de que se fundaran estas universidades ya existía conocimiento, ¿no? Y instituciones, o más bien lugares donde se formaba conocimiento por parte de las poblaciones, y que era conocimiento como complejo, ¿no? Se les formaba en agroecología, en arte textil, ganadería, caza, música, danza, religiosidad, astronomía, arquitectura, ingeniería hidráulica, medicina, minería. Y a los 15 años empezaba el entrenamiento militar. Esto, no sé, lo podremos ejemplificar aquí con lo que fueron los calmecacs, y donde inclusive en los pueblos originarios, también incas, había, digamos, hasta 300 profesiones en las cuales poder, pues, instruirse. Bueno, ella hace como todo un recorrido histórico, que cuando sí leen las memorias podrán precisar mucho más, sobre cómo ha sido esta evolución, cómo hay una evolución colonial de estos primeros como saberes, técnicas que se van aprendiendo y que a partir de la colonia claramente van cambiando para los intereses de pues la reproducción en la vida ahora colonial. Y entonces, bueno, al final, ella, como en este recorrido, menciona que en la Facultad de Ciencias de San Marcos, que es donde ella se sitúa, pues fue asociada la capacidad de medir y calcular, por lo que se llama las ciencias exactas, capaces de conducir al supuesto progreso indefinido, ¿no? Que viene con toda esta crítica que ya hemos mencionado desde días anteriores, sobre la idea del progreso y la relación, pues, con la madre naturaleza. Más adelante, cuando llega el análisis de la universidad en el siglo XX, tiene muy claro que hay toda una lógica de programa a la reforma universitaria, que si bien se propone desde Ciudad Córdoba en Argentina, pues se defendió en Chile, en Uruguay, en Perú, pero que estas reforma, o esto que pedían los estudiantes, finalmente, aunque se reivindicaba la democratización, pues siempre hubo un espejismo de dominación patriarcal, eurocentrismo y colonialidad. Y bueno, esto y luego más adelante en las dictaduras, ¿no? Que fue muy claro a nivel regional cuál fue como la persecución, la eliminación, tanto de personas como de grupos dentro de las universidades, y que claramente también la dictadura reformó la institución universitaria como para sus fines. Entonces, esto también tiene claros, claro, no iba frenando esta intención de poder, pues, descolonizar o cambiar las lógicas de dominación dentro de la universidad. La propuesta de Carolina la refiere a lo que ella llama el peruanicemos el Perú, donde recobra esta frase de José Carlos Mariátegui, donde afirma que hay que también descentralizar o quitar esta idea de la Europa como el aprendizaje, el conocimiento eurocéntrico y científico como único, y más bien ella dirá, bueno, hay que provinciar la Europa. Ella sí. Bueno, en su tercer apartado, en la universidad en el siglo ya XXI, la pluriversidad, que era también algo que ya nos hablaba Pamela en la mesa anterior, en su ponencia, y la descolonialidad del poder, ella dice esto, bueno, provincializar Europa para lograr la pluriversidad, ¿no? Quitarla del centro del eje único de verdad, de conocimiento, para así poder sumar saberes mucho más amplios que vienen desde nuestros pueblos originarios, nuestras prácticas cotidianas, y no solo como en esta idea como de retomemos el pasado, sino en estas propuestas que incluso ahora están presentes. Entonces ella, en la crítica a lo que ella habla sobre la ley universitaria 3022.0 en el Perú, que empieza en el 2017, supone que en esta, o sea, la crítica que ella hace a la nueva ley es que solo supone su modernización, ¿no? O sea, seguir con la misma lógica. Y en esta crisis generalizada del patrón mundial de poder,
pues es indispensable mutar la vida en general y la vida universitaria en particular, propiciando una educación pública, pluralista, pluriversal, en términos de Boaventura, de multiversidad, en términos de Edgar Morin, y que siempre esté vinculada a la problemática del mundo social y a la gratuidad de la enseñanza. Finalmente, bueno, esto ya lo logro tener, profundiza muchísimo más en que va a entender cómo la pluriversidad, el sentir pensar dentro de la institución universitaria, y bueno, al final ella dice que si bien hay esfuerzos individuales, habría que pensar en cómo los colectivizamos y los hacemos de manera como grande. Ella rescata un ejercicio que hay en Ecuador, que ella dice que, bueno, que por Correa también es detenido, pero que estos esfuerzos que se hacen de manera no oficial por los Yachay Amauta, en la propuesta educativa de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y de los Pueblos Indígenas, Amautoa y Huasi, bueno, ellos organizaron en 4 centros curriculares, digamos, los saberes universitarios, donde están el Ushuay Yachay, o el uso de la interculturalidad, Ruray Usay, o de las tecnociencias para la vida, Munay Raray, o del mundo vivo, y Yachay Munay, de las cosmovisiones. Esto suma todo como a la idea del summa causai, o del buen vivir, que también ya hemos dialogado y explorado con anterioridad. Y bueno, como conclusiones preliminares, lo que Carolina postula es que nuestra historia en relación al conocimiento no comienza con la creación de las universidades. Las civilizaciones precolombinas del antiguo Perú tuvieron patrones propios de formación e investigación. La universidad desde su fundación contribuyó al proceso de colonización y despojo mediante las especialidades y materias diseñadas para ello. En el epísteme impuesto, la ciencia se asoció a Occidente y la racionalidad instrumentalizada de los hombres propietarios blancos y jefes de familia. Todo saber producido por la civilización inca y pre-inca fue considerada creencia irrelevante de pueblos primitivos y de sexos débiles, no viriles en el estado de naturaleza. El objetivo de la ciencia, desde la razón colonial, radicó en perfeccionar el conocimiento de la naturaleza para su mejor explotación. Durkheim, Nietzsche y Wallerstein nos recuerdan que la ciencia se fue alejando de valores como la generosidad, la belleza y el amor. Las universidades sudamericanas siguieron y afianzaron la mirada lineal y eurocéntrica, y junto a la Iglesia potenciaron la dominación y la organización socio-simbólico patriarcal, la explotación de la naturaleza, la racialización de las relaciones sociales, que enraizó en todas las instituciones. El epísteme y cosmovisión hegemónico impuesto mediante la fragmentación disciplinaria en ciencias sociales y humanidades y relaciones de dominación indicadas impiden acercarnos en mejores condiciones al entendimiento de la complejidad de lo real, a las relaciones materiales y a la dimensión simbólica que lo compone. La nueva ley universitaria 30.220 supone solo la modernización de la universidad. La crisis generalizada hace indispensable mutar la vida en general y la vida universitaria en particular, propiciando una educación pública, pluralista, pluriversal en términos de Boaventura, como ya mencionamos con anterioridad. Pensar la pluriversidad como una comunidad en la que coexisten los saberes académicos y no académicos, escuchando, conociendo y comprendiendo epístemes, cosmovisiones de distinto origen, unidos en el debate mediante una profunda solidaridad en torno al amor y disciplina del saber sobre las situaciones locales del Perú y del mundo, y como institución pública que presta servicios por el bienestar de las comunidades subalternizadas y no por intereses mezquinos de los gobiernos y corporaciones. Para esto es inexcusable volver a los orígenes, considerando a la Pachamama, el cosmos, como fuente de vida y no como un objeto del que hay que extraer indiscriminadamente recursos naturales, por lo que premia recuperar el carácter sagrado de la vida. Y por presentar la cosa de Carolina. Y con esta última ponencia damos por concluida la mesa.
Bueno, mi pregunta va hacia Pamela. Y justo cuando hablas de esto, ¿no? De la colonialidad del espacio, y te refieres a no solo espacios geográficos, sino como el cuerpo, que me parece muy interesante y muy necesario. No sé si nos pudieras compartir, o más bien si has reflexionado sobre cómo esta idea de dejar, o sea, de pensarle el espacio como cuerpo, rompe con la idea de este sujeto moderno que rompe con todo, que todo lo demás lo objetualiza, ¿no? O sea, todo lo que no es humano lo vuelve objeto, ¿no? Y esta idea de pensar al cuerpo como espacio, podría pensarlo de una manera como más holística, ¿no? Esto que hemos estado hablando, que somos parte de la tierra, de la pacha y tal. No sé si quisieras compartirnos un poco más sobre esto. ¿Otra pregunta? Gracias. Esta es para el compañero Alejandro. A mí me pareció muy interesante la propuesta que se hace de descolonizar la perspectiva de los derechos humanos. Sin embargo, la pregunta que tengo es, ¿de qué modo los movimientos que se pueden decir sociales se pueden apropiar de esta reivindicación descolonial? Y cómo, si es que están pugnando sobre esa descolonización en los espacios institucionales, ¿no? En el sentido de decir, ok, vamos a hablar de derechos humanos, pero esta es nuestra idea de derechos humanos, no la del Estado Nacional o la de la gobernanza internacional. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias a todos los ponentes. Sí, una pregunta muy concreta y breve. No, va un poco también de la participación de Pamela. Creo que sí es interesante, ¿no? Integrar el tema de espacio y tiempo con una visión un poco más integradora. Y creo que va un poco también de la mano con lo que más adelante yo creo que vamos a trabajar con el tema de las comunidades de trabajo. Es decir, pensar la vida y los cuidados como parte integral de la visión del trabajo y la transformación a partir de él. Mi pregunta era también, más bien como algo que yo todavía tengo que me gustaría como que profundizara, el tema del cuerpo. También ha sido como el cuerpo como territorio ha sido como un planteo relativamente reciente, ¿no? Donde también ha habido ciertos planteamientos postmodernos que lo sitúan como el lugar, digamos, también de la política. No sé si más, o sea, me gustaría más bien saber cómo pensar la visión integradora del cuerpo a partir de la experiencia de sujetos que sí se han interpelado a través de la interiorización de sus cuerpos y los han mostrado como una vía, digamos, como de tensión o de interpelación a ese sistema, es decir, pensando en sujetos indígenas, en contextos de marginalidad y demás, y esa interpelación de alguna manera pone en evidencia sus formas de prácticas que han sido invisibilizadas, ¿no? O sea, considerando que a través de esa estrategia de invisibilidad de su cuerpo, más adelante, digamos, retoman una serie de experiencias que ejemplifican la complejidad de la colonización de sus propios cuerpos, es decir, la invisibilización de sus formas de vida. Danilo, Yuri, gracias por acompañarnos y esperemos estar participando de manera frecuente en este tipo de encuentros, ¿no? Y en otras actividades. A Danilo le quería preguntar, ayer tuvimos una discusión. ¿En qué medida la idea de género es una construcción moderna, colonial? ¿Y cuál sería la diferencia entre el género en este tiempo histórico y lo que había previamente? Porque él dice, el género es anterior a la modernidad colonialidad. Para Alejandro Rosillo, ¿cómo podemos pensar a los derechos fuera del Estado-Nación? Los derechos y los derechos humanos, ¿no? Ayer decíamos, estamos tratando de
hacer una desobediencia epistémica y práctica respecto de ciertos conceptos, etc. Pero al momento de nombrarlos, si bien los criticamos, los vamos reafirmando. Entonces, ese es un punto, ¿no? ¿Cómo podríamos denominar a esto que estamos tratando de conquistar entre las resistencias para la vida, ¿no? Y lo otro, pero también relacionado, ¿de qué manera, ya conversábamos esto en San Luis, ¿no? ¿De qué modo el derecho puede, en una interpretación radical, ¿no?, apoyar demandas concretas de los movimientos, aprovechando la propia legalidad, ¿no? Esto de los municipios indígenas, creo que es muy importante esa idea y ese logro del caso de Cherán, ¿no? Y aquí a la joven Pamela, ¿no?, le decimos Pamelita, ¿no? Sí. A Pamelita, ¿cómo veríamos la relacionalidad en términos de cuerpo, ¿no? Pensando, para que tú apuntarles la idea de la relación entre sociedad y naturaleza, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos ver esa racionalidad, ¿no? Los trabajos de Sterman, de Alberto Escobar, ¿no?, Arturo Escobar, ¿no?, entre otros, ¿no? Pues la idea de racionalidad entre los humanos y lo no humano, ¿no? Gracias, gracias. Te devuelvo el micrófono, moderadora. Cortes. Muy bien. ¿Quieres empezar, hombre? A ver, voy a tratar de contestar a todas globalmente, o bueno, contando todo. Y bueno, respecto a esta que decía Boris y Marla sobre la cosificación y la racionalidad relacional, creo que la racionalidad relacional justo hace esta crítica a que el hombre y sus necesidades parecen ser como la medida de todas las cosas, ¿no? Y a partir de ahí, pues también los valores del capital y así, ¿no? Entonces, creo que estas otras formas de entender el mundo que provienen justo de las ideas que autores que nos mencionaba Boris desarrollan, que tiene que ver con el sentipensar, por ejemplo, en donde se abre justo como todo un camino de otras formas de entender el mundo, en donde, por ejemplo, se destaca en esta idea de las energías, de las sensibilidades, de lo sagrado, de lo mítico y de lo sagrado de la vida, ¿no? En donde Andrea en una de las primeras mesas nos hablaba de eso, ¿no? De cómo este carácter sagrado puede dar también pie a estas pautas como de respeto a la madre tierra, ¿no? Porque deja de ser algo como, pues sí, se deja de cosificar la vida en todos los aspectos de la existencia social, para entonces centrarnos más bien en la relación de interdependencia que tenemos con cada uno de los elementos, ¿no? No solamente con los elementos vivos, porque a veces solamente se piensa en esta cuestión como de lo vivo, los animales y así, ¿no? Las plantas, ¿no? También todos estos elementos inertes, pero que bajo la mirada del capital, que solamente son los recursos, ¿no? Un río, las rocas, todo eso solamente son recursos, ¿no? Y bueno, lo que comentaba el compañero Héctor acerca de cómo estas ideas modernas también invisibilizan otras prácticas. Creo que aquí es algo que me gustaría como dar un ejemplo. Dentro de esta idea que yo tengo del ciclo menstrual, pues hay toda una serie de conocimientos ancestrales que justo conectan pues tu presente con las prácticas que se han generado desde hace miles de años, ¿no? Entonces, la menstruación no nada más implica como este ciclo fisiológico, biológico, sino también esta relación con los ritmos de la tierra, y también implica otras prácticas, por ejemplo,
prácticas que a lo mejor para muchas personas pueden parecerles incluso grotescas o asquerosas, mal, ¿no? Pero por ejemplo, utilizar la menstruación como la sangre, como una sustancia para las plantas, ¿no? Para generar más vida, ¿no? Esto cambia por completo la idea de sociedad que se tiene de la menstruación. Y bueno, también hay otra invisibilización de prácticas, por ejemplo, en comunidades indígenas, y que incluso también se están gestando no nada más como esta invisibilización, sino como la asimilación de estas prácticas solamente en términos mercantiles. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con esta de los pueblos mágicos? Pues estas fiestas que en un momento tienen relación con el ciclo agrícola y con toda una serie de organización del trabajo, pues solamente se está resumiendo a su carácter mercantil del pueblito mágico, ¿no? Pero que implica toda una concepción muchísimo más pues, grande de la tierra, ¿no? De los ciclos, de la vida. Y creo que esto, no sé, alguien, sí, contesté sus preguntas. Muchas gracias, Pam. Ahora le vamos a dar la palabra a Danilo. Bueno, la cuestión del género, o sea, esta posibilidad de que el género fuera algo colonial es la propuesta de Mariano Gómez a partir de la obra de Rosa Yukumi, ¿no? Y a mí, o sea, me parece que es una visión muy empiricista de lo que sería pues lo humano, ¿no? La vida humana, porque se trata, digamos, o sea, así resumiendo, de que en Occidente hay una forma que por lo demás sería así comprendida, no, o sea, de manera muy homogénea, pero había una forma de ver el género, lo masculino, lo femenino, los hombres y las mujeres en Occidente, y aplicar esta forma de ver a otros pueblos sería inapropiado, ¿no? Entonces, que en estos pueblos no habría una diferenciación entre lo masculino y lo femenino, o en otros pueblos habría diferenciación, pero sería completamente diferente a cómo es la diferenciación occidente, y por lo tanto tampoco sería aplicable las categorías de hombre y mujer, ¿no? O lo masculino y lo femenino. A mí me parece que es exagerado, no sea, muy empiricista esta forma de comprender el género, porque además muy entonces decir que el género es una cuestión únicamente reduce en larga medida lo que es el género, no reduce lo que Occidente tiene de común con el resto de los pueblos, y reduce además la facilidad con la cual el género entra en la vida de los pueblos, ¿no? O sea, por ejemplo, no, o sea, ¿por qué con tanta facilidad los hombres, ¿no? De pueblos africanos, de pueblos latinoamericanos, de pueblos asiáticos, se vuelven, digamos así, en sentido tan machistas como los hombres blancos o más todavía, si es que ya no hubieran, ¿no? O sea, si es que ya no hubiera en sus pueblos una diferenciación de género previa, ¿no? Entonces, al negar esa idea de, o sea, al afirmar que el género es exclusivamente algo occidental, se está reduciendo mucho nuestra capacidad para comprender las transformaciones que existen en los pueblos, y en la cual el patrón patriarcal, la imposición de un patrón patriarcal que es utilizado para manipular, ¿no? Para manipular a los pueblos y para que los hombres adhieran al proyecto colonial. Esta manipulación suele ser, como diríamos, suele ser absolutamente fundamental para el proceso colonizador. Entonces, si no compartimos probablemente toda la humanidad en los últimos 10 años, es muy difícil explicar el éxito del proceso colonizador, ¿no? Entonces, básicamente es eso, la diferencia entre el proceso colonizador y el género actual y el género previo a la expansión capitalista colonial. O sea, hay muchas maneras de responderlo, ¿no? Pero por lo general, a finales del siglo XIX, sobre todo,
había una coherencia muy grande entre lo masculino y lo femenino, los dos como una oposición, ¿no? Que yo el hombre se encargara de una serie de elementos y las mujeres se encargaran de una serie de elementos que serían opuestos, ¿no? Lo masculino y lo femenino puestos en cada uno de sus detalles. Y esto es algo que ocurre en los otros campos también, ¿no? En la Grecia antigua-judía, entre los valles de Nueva Guinea-Judía, en algunos casos en la Amazonía también ocurre, ¿no? Hacer un extremo detalle, ¿no? Para separar los hombres de las mujeres. Es algo que ya ocurrió en diferentes periodos históricos y que ha vuelto a ocurrir con extrema violencia en el proceso de colonialidad y expansión capitalista. Y para terminar, lo dejamos así. Entonces. Muchas gracias. Gracias a ti, Danilo. Disculpa que me voy a tener que ir ahora, que tengo que ir a buscar a mi hijo de la escuela. Claro que sí. Muchas gracias por la oportunidad y No, por al haber contrario. escuchado las ponencias de los compañeros y las compañeras. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Gracias. Saludos. Saludos. Ok, Yuri, ¿tú puedes escucharnos? Sí, ahora sí. Ok, Bien. ¿te sabemos la palabra? A mí me parece que son de repente la idea. Lo que a mí me parece que es importante en este caso de la fotografía es el hecho de la descontextualización histórica muchas veces nos hace asumir de forma lineal los debates occidentales al respecto que nosotros leemos hoy en día. Entiéndase, por ejemplo, las tesis de Benjamin, las tesis de Sontag, de Berger, pero ninguna de estas era parte real de lo que, digamos, responde al proceso de cómo la fotografía se ha puesto en práctica y se ha ejercido en este lado del mundo, pero no necesariamente es la misma práctica, la misma experiencia que tuvimos nosotros en esta otra parte del planeta. Y en ese sentido me parece necesario, y creo que en eso lo que plantea Quijano es fundamental, para resituar todas las prácticas sociales o todas las prácticas que hemos tenido colectivamente y empezar a problematizarlas nuevamente y tratar de darles una lectura desde nuestra propia experiencia histórica, ¿no? Un poco, o para resumir, esa es la tarea en la cual me atrevo, digamos, a hacer una invitación a las personas que estén interesadas en los trabajos de fotografía, ¿no? Entonces yo quisiera solamente cerrar con eso y agradecer más bien a Boris y a todos los que han asistido, ¿no? Por la oportunidad, el espacio para la discusión, en general estos 3 días, lo que he tratado de seguir con esfuerzo a veces por el canal de YouTube. Y bueno, y a las otras personas que nos han acompañado, que me han acompañado también en la mesa, ¿no? Y esperando que podamos seguir debatiendo en otros espacios, otros momentos y en otros tiempos. Muchas gracias, María. Muy bien, gracias a ti. Le cedo la palabra a Alejandro. De las preguntas, bueno, la cuestión de los, como decía un poco, la preocupación es que lo que vemos es que los pueblos, grupos utilizan el discurso de los derechos humanos. No todos explícitamente van a decir estamos haciendo un uso descolonial, ¿no? Pero lo que sí nos damos cuenta es que no utilizan el mismo uso que la gobernanza internacional, ¿no? Por ejemplo, un caso típico, lo que decía Boris de las autonomías indígenas o, por ejemplo, la policía comunitaria de Guerrero, ¿no? La policía comunitaria de Guerrero, al contrario, hasta es un uso contra la concepción de la gobernanza tradicional de derechos humanos, ¿no? Recuerden que, por ejemplo,
la Policía Comunitaria de Guerrero lleva operando ya bastantes años y era totalmente invisibilizada. Nadie sabía de ella, ni salía en la prensa, ni nada. De unos años para acá empezó a salir a la prensa porque comenzó a retar al narcoestado, ¿no? ¿Por qué? Porque la Policía Comunitaria de Guerrero servía para proteger a las comunidades del ingreso con el narcotráfico. Acuérdense aquellos líos de que habían agarrado a 2 traficantes de droga dentro de su comunidad y tuvieron un enfrentamiento con el ejército porque el ejército los quería y la Policía Comunitaria dijo, no, nosotros vamos a hacer nuestro procedimiento según nuestro sistema jurídico, ¿no? Entonces, ahí lo que vemos es claramente un uso del discurso de los derechos humanos, porque finalmente la Policía Comunitaria de Guerrero dice, nosotros estamos cumpliendo los derechos de seguridad, de justicia dentro de nuestras comunidades, ¿no? Entonces, no es tanto que haya, digamos, un discurso explícito, es decir, descolonizamos derechos humanos, sino que en muchos ejemplos encontramos claramente un discurso distinto y un uso distinto de los derechos, ¿no? Esto que nos da pie de reflexionar, y yo les decía un poco de lo de encontrar otras fundamentaciones de derechos para permitir que los derechos se piensen descolonialmente. Y donde creo que está la clave, para no meterme en todo lo que es la fundamentación filosófica, y que tiene aparte mucho que ver de lo que exponía la compañera, es de recuperar la materialidad de los derechos humanos a partir principalmente de entender que el sujeto de los derechos humanos es un sujeto corporal. Esto que parece muy obvio no es tan obvio en la teoría de los derechos humanos porque toda la teoría moderna de los derechos humanos, desde la Ilustración, lo que hizo fue quitarle el cuerpo al sujeto de derechos humanos. O sea, ¿cuántas veces nos decimos, qué son los derechos humanos? Son los derechos que tiene todo ser humano por el hecho de ser ser humano. Sí, pero el problema de ese ser humano que hizo la tradición ilustrada fue quitarle el cuerpo al sujeto, ¿no? Y entonces es una afirmación de unos derechos de un sujeto abstracto que no tiene corporalidad, que al final de cuentas esa abstracción lo que hace es imponer la corporalidad europea como si fuera la corporalidad universal, ¿no? Y por lo tanto, el sujeto de derechos humanos desde esa perspectiva sirve como una forma de colonizar los otros cuerpos, ¿no? De negar las otras corporalidades. Entonces, cuando en esta fundamentación o en este repensar los derechos humanos decimos que hay que recuperar la materialidad de los derechos desde los sujetos corporales, lo que hacemos entonces es pensar los derechos humanos desde las necesidades que genera cada corporalidad concreta, ¿no? Y no desde estos valores universales supuestamente que sustentan los derechos humanos que están referidos a un sujeto sin cuerpo, ¿no? Y esto que parece raro, pero es muy obvio en el pensamiento de los derechos humanos. Miren, ahorita, por ejemplo, en filosofía del derecho, nos suelen enseñar 2 fundamentaciones de derechos humanos. La que está basada en el pensamiento de John Rawls, que es toda una teoría de la justicia que se basa en lo que le llaman la posición originaria. Y la posición originaria es decir que los principios de justicia deben argumentarse desde el desconocimiento de la situación concreta que viven los sujetos. Es decir, hay que velar, hay que ignorar, hay que ponernos un velo de ignorancia, ignorar nuestro género, nuestro grupo étnico, nuestro color de piel, todo, y desde ahí argumentar la justicia. Entonces, ¿qué hacen? Pues finalmente quitarle el cuerpo al sujeto de derechos. O la otra fundamentación, la famosa fundamentación de la ética de la acción comunicativa de Habermas, que finalmente lo que nos presenta es como si fuéramos gente que se comunica desde una misma racionalidad sin cuerpo, ¿no? Finalmente lo que hacen es quitarle el cuerpo a la razón comunicativa. Y finalmente lo que acaban imponiendo es la razón comunicativa de la corporalidad colonial, ¿no? Y finalmente, ¿qué son lo que acaban haciendo los derechos humanos? El consenso de ese sujeto sin cuerpo que supuestamente crea consensos, ¿no? Entonces, cuando desde acá pensamos los derechos humanos desde los sujetos corporales, que desde su propia corporalidad establecen formas de vida, mecanismos de satisfacción de sus necesidades, etcétera, etcétera, abrimos los derechos humanos más bien a estos procesos de resistencia y de resignificación y de producción de la vida,
desde sus propias experiencias, desde sus propias corporalidades, ¿no? Y que esto también nos permite, y que también tiene que ver con lo que decía la compañera, entender que mucho del discurso moderno de derechos humanos, como es muy antropocéntrico, ha reducido todo, y sobre todo a toda la naturaleza, a meros recursos, ¿no? Y sobre todo a recursos desde la corporalidad eurocentrada, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo siempre pongo, por ejemplo, cuando hablamos del derecho al agua, si lo vemos desde la visión colonial, el agua es un recurso para satisfacer la necesidad de un cuerpo biológico que necesita agua, y hasta ahí se queda. Pero el agua es mucho más que eso. El agua también es una mediación para satisfacer, por ejemplo, las necesidades religiosas del cuerpo, ¿no? Las necesidades estéticas del cuerpo, ¿no? Eso muchas veces ya no lo ve el discurso occidental de derechos humanos, porque también reduce el agua a un mero recurso de una satisfacción de un tipo de corporalidad, invisibilizando que el agua también es una mediación para satisfacer otras necesidades de otras corporalidades, ¿no? Entonces, claro, cuando nos metemos al debate del derecho al agua, y si nos encerramos en el discurso colonial, es muy fácil decir que tú puedes, por ejemplo, destruir un río con tal de crear una presa, porque esa presa va a satisfacer la necesidad del derecho al agua a una ciudad. Pero ojo, no se está viendo que tal vez ese río también cumple el derecho al agua, pero el agua como desde otras corporalidades, ¿no? Una corporalidad que necesita una satisfacción estética, religiosa, etc. Bueno, por ahí van, ¿no? Y creo que también aquí un poco ya comento lo que me preguntaba Boris. Yo sí creo que los derechos tienen, si los queremos descolonizar, se tienen que pensar fuera del Estado-nación. Es decir, básicamente sería la idea de que las comunidades, las otras corporalidades, pueden organizarse de diferentes maneras para satisfacer sus procesos de satisfacción de necesidades de vida. El ejemplo claro, pues, es las autonomías indígenas, las policías comunitarias, y muchas comunidades que no requieren forzosamente que el Estado sea el que garantice los derechos. No estoy diciendo que eso significa quitarle la responsabilidad al Estado, pero también no quedarnos con el discurso de creer que los pueblos, las comunidades, las otras corporalidades no se pueden organizar de manera diferente para satisfacer sus derechos. Y aquí también cabe el tema de la interlegalidad, ¿no? Yo creo que una cosa importante para descolonizar los derechos y el derecho es entender que el derecho no solo es producido por el Estado, es decir, asumir todo el tema del pluralismo jurídico, de que el derecho también puede estar generándose desde otros lados, desde otros sitios, y que entonces entramos en el conflicto de las interlegalidades. ¿Cuándo es útil a veces utilizar la legalidad del Estado? Cuando en una interlegalidad se puede potencializar los procesos de los sujetos que están descolonizando, ¿eh? Entonces, es un poco la experiencia de Cherán. Cherán ha generado todo su sistema jurídico, y entran en una interlegalidad con la legalidad del Estado porque es funcional que el Estado de alguna manera reconozca esa legalidad que está generando Cherán. ¿Por qué? Porque eso significa acceso a recursos, acceso a protección, etcétera, etcétera. Pero entonces no es tanto decir asumimos o legitimamos 100% al Estado, sino más bien utilizamos un tipo de interlegalidad, porque la legalidad del Estado sigue sin tener tanto sentido si no la referimos a partir de la propia legalidad que hacen los pueblos. Por eso podríamos hablar de una interlegalidad, más o menos.